Hola. Hoy nos metemos de lleno en las consecuencias de ese temporal devastador que golpeó Bahía Blanca. Fue el 7 de marzo de 2025. Sí, una tragedia terrible. Hablamos de al menos 16 fallecidos, muchísimos evacuados, más de 1,400, y daños materiales, bueno, incalculables casi. Tremendo. Pero más allá de la respuesta inmediata, de la emergencia misma, surgió todo un debate. Ajá, Un debate institucional bastante complejo sobre cómo el Estado tiene que actuar en estas crisis. Y con mucha plata en juego, ¿eh? Unos 200 millones de pesos. exacto. Y ahí está el nudo de la cuestión. Tenemos fuentes que detallan la ayuda inicial, este fondo de reconstrucción que se creó por decreto, El Fondo Sur. ese mismo. Y después, bueno, la puja política que vino con el Congreso. Vamos a desglosar un poco qué pasó y por qué se generó esa tensión. Empecemos por lo primero, la reacción financiera. Dale. Fue rápida, eso sí. El mismo 7 de marzo, el ministro de Economía autorizó una transferencia, 10,000 millones de pesos. Sí, eso fue lo inmediato. Se confirmó que llegó a la provincia de Buenos Aires el 10 de marzo. Que al cambio de ese momento eran como 9,2 millones de dólares, más o menos. Algo así. Una primera respuesta, claro. Necesaria, pero bueno, para la magnitud del desastre. Claramente insuficiente, era un primer paso, digamos. Exactamente. Esa fue la ayuda de emergencia, la más urgente. Pero el grueso de los fondos, lo más grande, se pensó de otra manera. Ahí entra el sur. Ahí entra el Suplemento Único para la Reconstrucción, el SUR. Se creó por un decreto, el 2380-2025, recién el 1 de abril. Ojo, casi un mes después. Sí, y acá la escala es otra, ¿eh? Acá hablamos de 200,000 millones de pesos. 200,000 millones, es muchísimo dinero. ¿Y cómo se pensó distribuir esa suma? Bueno, la idea era que fueran subsidios, directos, no reembolsables, por cada vivienda afectada. Ajá. La gestión, bueno, la manejó la Agencia Federal de Emergencias. Y se fijaron montos. 3 millones si el daño era total, 2 millones para daño medio o parcial. ¿Y cómo hacía la gente para pedirlo? El proceso fue sobre todo digital y por teléfono. Hubo un plazo, hasta el 25 de abril. ¿Qué pedían? ¿Mucha documentación? No, la idea era que fuera simple. El DNI, alguna factura de servicio, viste, para aprobar dónde vivías, y el CBU. La clave bancaria uniforme, para depositar la plata. Claro, para poder hacer la transferencia directo a la cuenta de la gente. Suena ágil, en teoría. Pero me pregunto, ¿no hubo problemas con eso? Gente que perdió todo, quizás sin acceso a internet, sin teléfono. Es una preocupación súper válida. Siempre pasa en estas catástrofes. El objetivo era la rapidez, ¿sí? Pero bueno, depender tanto de lo digital. Siempre deja a alguien afuera. Puede pasar. Además, se anunció que iban a hacer controles después, para verificar a todos los beneficiarios. Lógico, para evitar fraudes. Sí, pero eso siempre genera un poco de incertidumbre, ¿no? Sobre si la ayuda iba a llegar rápido de verdad a la gente que la necesitaba ya. Claro, De hecho, los depósitos se estimaban recién para mayo o junio. la burocracia contra la urgencia. Lo de siempre. Y aparte de este Fondo Sur, ¿qué más se hizo en el terreno, digamos, más tangible? Hubo varias cosas importantes y muy visibles. Se llevaron plantas potabilizadoras, porque el agua era un problema grave. Fundamental. Se montó un hospital de campaña, se repartieron víveres, agua embotellada, e incluso el ejército puso puentes temporales sobre el canal Maldonado. Ah, para restablecer la conexión. Claro, porque había zonas aisladas. Fueron acciones concretas, de presencia estatal inmediata. Hasta el presidente suspendió actividades para enfocarse en la emergencia sus primeros días. Bien, entonces el panorama era una ayuda inicial chica, un fondo grande por decreto, el SUR, que estaba en camino, y acciones logísticas y humanitarias fuertes en el lugar. ¿Dónde se complica la cosa institucionalmente? Se complica justo ahí, porque mientras el Ejecutivo avanzaba con este Fondo Sur por decreto, El Congreso decidió meterse. exacto, el Congreso se movió y sancionó una ley propia, para declarar la emergencia sí, pero también para regular la asistencia. Ah, buscando otro marco. Claro, argumentaban que querían un marco legal más sólido, con más control del Parlamento. Pero esa ley al final no quedó firme, ¿o sí? No prosperó, porque el presidente Milei la vetó. Ah, la vetó.
y ahí estalló el conflicto. Ahí se desató la tormenta política. Y ahora, bueno, hay sectores de la oposición en el Congreso, lo mencionó el diputado Esteban Paulón, por ejemplo, Sí, que planean intentar revertir ese veto. Hay una sesión prevista para este próximo 26 de junio. Quieren insistir con la ley. pero a ver si entiendo. ¿Cuál es el argumento fuerte para insistir con una ley ahora? Si ya está el decreto Sur y se supone que la plata está llegando o por llegar. Bueno, el argumento central de los que defienden la ley es la necesidad de control. Control institucional y transparencia. Dicen que un decreto es muy discrecional. Eso mismo. Sostienen que un decreto deja todo, la gestión, las prioridades de los fondos, a criterio total del Ejecutivo, sin el ojo del Congreso, sin un consenso legislativo. ¿Y una ley, en cambio? Una ley, dicen ellos, establecería criterios más claros, mecanismos de control, quizás prioridades definidas de forma más colectiva, que perduren más. No es solo qué se hace, sino cómo se hace y quién controla ese cómo. Entiendo el punto. De hecho, hasta el propio intendente de Bahía Blanca salió públicamente a pedir que se restituya ese marco legal. Usó una frase fuerte, dijo que la ciudad tiene derecho a renacer con ese respaldo institucional. Es la tensión clásica, ¿no? Entre los poderes del Estado. Pero con una ciudad devastada de fondo y gente esperando ayuda real. Muy delicado, ¿sí? Por un lado, la posible agilidad que te da un decreto para actuar rápido. Por el otro, la legitimidad, el control que te da una ley del Congreso. Exactamente esa es la tensión. Tenés una ciudad tratando de levantarse, familias esperando los subsidios del sur, que administrativamente ya está en marcha por el decreto. Y al mismo tiempo, Esta pelea en las altas esferas políticas sobre cuál es la herramienta legal correcta para manejar esa misma ayuda. entonces, para ir cerrando, ¿con qué idea nos quedamos de todo esto? ¿Qué es lo interesante para pensar? Mira, quizás la pregunta clave para reflexionar es esta. ¿Por qué, varios meses después de la tragedia, y con un sistema de ayuda ya funcionando implementado por el Ejecutivo? ¿Por qué el Congreso insiste tanto en reinstalar la asistencia por ley? Exacto. ¿Por qué esa insistencia, incluso forzando una pelea por el veto presidencial? ¿Es realmente una defensa de los principios republicanos, del control, de la transparencia, como dicen? ¿O hay algo más? ¿O hay también, quizás, un juego político? Una estrategia para, bueno, marcarle la cancha al gobierno en un tema muy sensible como este. Es una buena pregunta. Seguramente la respuesta no es simple. Tiene un poco de todo, pero ver cómo se resuelve esta pulseada nos va a decir mucho sobre cómo funcionan los equilibrios, o los desequilibrios, de poder acá en Argentina cuando las papas queman. No, en situaciones límite.